Ante todo, queridos hermanos, amemos a Dios, después al prójimo, porque estos son los mandatos principales que se nos han dado. Lo primero por lo que os habéis congregado en la comunidad es para que habitéis unánimes en la casa y tengáis una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios. En estas dos afirmaciones que dan comienzo a nuestra regla que compartimos con un gran número de comunidades religiosas, está el principio de nuestra vida y el sentido de aquel impulso que se suscitó en los inicios de la recolección, cuando esta inspiración estaba experimentando entre los religiosos del transcurso de los siglos XV y XVII un relajamiento y una crisis de testimonio. Por eso, el día 5 de diciembre del año 1588, el definitorio pleno, constituido por 9 religiosos, promulgó 18 actas, de las cuales la quinta es el acta fundacional de la recolección agustiniana. Porque hay entre nosotros, o al menos puede haber, algunos tan amantes de la perfección monástica que desean vivir un plan de vida más austero, cuyo legítimo deseo debemos favorecer para no poner obstáculos al espíritu. Determinamos que en esta nuestra provincia de Castilla se señalen o se levanten de nueva planta 3 o más monasterios de varones y otros tantos de mujeres en los que se practique una forma de vida más austera. Este ideal de vida que poco a poco ha gestado en el corazón de muchos religiosos y religiosas un deseo de mayor perfección en el seguimiento de Cristo, que se ha purificado a través de los años para recuperarlo en su esencia, en el carisma agustino recoleto que tenemos hoy. Este mismo es que, junto con la regla a los siervos de Dios de nuestro Padre San Agustín, constituye el centro y la fuente de donde emana nuestra espiritualidad. La espiritualidad de Agustino Recoleta hunde sus raíces en lo que se llama la regla de San Agustín, al menos en una de sus 3 vertientes. Voy a explicarles esto brevemente. La recolección fue un movimiento que surgió en el siglo XV y para poder entenderla mejor hay que comprender lo que sucedió en la época medieval con el nacimiento de las órdenes mendicantes y lo que sucedió en el siglo V o finales del IV y todo el V con el nacimiento del monacato agustiniano. Entonces ahí están 3 grandes raíces: la experiencia agustiniana, la experiencia mendicante y la experiencia de la recolección. Ahora bien, la pregunta se orienta es cómo vislumbrar la espiritualidad Agustino Recoleta desde la regla. Nosotros sabemos que la regla de San Agustín es un documento muy corto, pero es un documento que pide, que exige una experiencia comunitaria. Y esta experiencia comunitaria, en la comprensión de la mayoría de los estudiosos, implica un proceso serio de interioridad. Nosotros intentamos llegar a este proceso a través de la oración que hacemos en la comunidad, la oración mental, la oración a través de los salmos, la oración a través de la Eucaristía, la oración a través de los actos piadosos, y todo esto hemos de reflejarlo al interior de la comunidad, que, como dice nuestro carisma, nos une y eleva nuestras almas hasta la presencia de Dios. Todo lo que tiene que ver con el espíritu de la recolección agustiniana apunta al tema de la interioridad, pero no la interioridad por la interioridad, sino la interioridad que nos permite a nosotros vivir esa experiencia íntima de encuentro con la verdad, proceso que hacemos a través de la iluminación y de la pedagogía que hace a su vez en nosotros el maestro interior. No es una cuestión como mística, no es una cuestión como extraña, no es una cuestión como rara, ni tampoco es como una experiencia pasajera. En el fondo, en el pensamiento agustiniano, el corazón es el centro de las decisiones del ser humano. Y es allí, en ese centro de decisiones, donde el ser humano realmente capta la profundidad de su realidad antropológica. Allí es donde el ser humano se capta como alguien necesitado.
Y cuando el hombre se encuentra y se capta necesitado, es cuando efectivamente descubre la necesidad de hacer un cambio profundo en su vida. Y la cuestión es muy sencilla, tratar de descubrir cuál fue la intención espiritual fundamental de los fundadores de la recolección agustiniana en 1588. Hay que enmarcarla dentro de dos grandes realidades. En primer lugar, la fuerza espiritual que se estaba dando en ese momento, cuando a raíz del Concilio de Trento y a raíz de la reforma católica que se fue presentando, había que salir al paso de tantos problemas que se habían originado con las llamadas reformas no católicas. Este acontecimiento que se da en Toledo de la recolección agustiniana para mí apunta también como a dos elementos fundamentales en la vida del hombre, a lo que sería el hombre exterior y a lo que sería el hombre interior. Allí en aquel acontecimiento obviamente se miró más el aspecto del hombre interior y todo lo que ayuda a este aspecto y todo lo que lleva al hombre a que cada vez interiorice más, es decir, busque ese encuentro personal con Dios en su propio interior. ¿Y cuál es nuestro carisma? El carisma agustino Recoleto se resume en el amor a Dios sin condición, que une las almas y los corazones en convivencia comunitaria de hermanos, y que se difunde a todos los hombres para ganarlos y unirlos en Cristo dentro de su iglesia. La contemplación es uno de los elementos, mejor dicho, el elemento primordial de todo religioso agustino recoleto. La vivencia de este elemento pues parte de la disposición del religioso de tener un encuentro muy profundo con ese Dios que habita en nuestro interior. Esa es una de las herencias que nos va a dejar nuestro padre Agustín desde su ideal monástico. Esta vocación contemplativa que tiene el agustino Recoleto lleva un ejercicio de interioridad, que es el mismo que propone nuestro padre San Agustín, al decir que Cristo es el maestro interior que lleva al hombre a reconocerse a sí mismo como hombre, pero que lo lleva también a un encuentro personal y comunitario con el Señor Jesús. El religioso agustino Recoleto debe integrar en su comunidad la vida contemplativa. No es un ser solitario, no es un ser egoísta que solamente posee a Dios para sí mismo, sino que es un Dios que va a ir encontrando reflejado en los demás. Por lo tanto, cuando el hombre aprende a amar al otro hombre, valga la redundancia, va encontrándose que en él también se manifiesta ese amor de Dios. Y ese amor de Dios se va haciendo auténtico y más grande cuando ama a lo que ves, o sea, al hombre mismo. Pero el amor habita en ese hombre y si el amor es Dios, por lo tanto va a amar a Dios en ese hombre. Hay que decir que el primer apostolado de nuestra orden es la comunidad. Es decir, que los mismos hermanos tienen que vivir en comunidad y es allí donde inicia su primer apostolado. De allí se difunde, además, ese amor castus, que es la contemplación. El primer elemento entonces, la contemplación, para llegar al segundo, que es la vida comunitaria. Desde nuestras constituciones es muy bien sabido que nuestro primer apostolado es la vida comunitaria, porque en ella aprendemos realmente a encontrarnos con ese Dios y después de encontrarnos con ese Dios, amar como ama ese Dios. Entonces nuestra vida comunitaria debe ayudarnos a reflejar ese encuentro con Dios cuando salimos a la sociedad. Por eso un religioso agustino debe irradiar esa alegría de ese encuentro que tiene con ese Dios, sea en una institución educativa, sea en una universidad o en la parroquia en la que se encuentre. El amor contemplativo, además de unir las almas y los corazones en comunidad, es en sí mismo difusivo y apostólico.
Repetimos entonces que el primer elemento primordial de nuestra vocación sería el carácter contemplativo. De allí se desprende el carácter comunitario. Y el elemento final sería el de el apostolado, que es de allí donde se difunde nuestro carisma. Es a partir de allí donde la comunidad agustiniana puede darse a conocer en los diferentes campos donde trabaja, en los colegios, en las parroquias, en todos los campos, en todos los ámbitos donde se encuentra trabajando un agustino recoleto. Allí mismo entonces se define que el agustino recoleto siempre trabaja en comunidad, sirviendo a Dios, pero sirviendo también a los hermanos. En esa expresión de nuestra espiritualidad que trascendemos desde nuestro ser comunitario y apostólico y buscamos vivir en comunión y vida con Cristo, ha sido durante 400 años en nuestra comunidad la constante que no solo ha marcado nuestra vida, sino también la vida de muchos hombres y mujeres que desde su ser Iglesia Viva como laicos han experimentado en sí mismos y han bebido en nuestros apostolados de esa espiritualidad, haciéndolos no solo parte integrante de nuestra familia religiosa, sino actores protagónicos de la Iglesia en el mundo. Considero que la espiritualidad agustiniana es la búsqueda de Dios, es el encuentro fundamental con ese ser supremo a través de la interioridad. Es la que nos permite hallar la trascendencia, encontrándonos con nosotros mismos para poder fluir dentro de nuestras vidas, para poder llegar a la plenitud de la verdad. Me ha complementado mucho como bautizada y más aún como catequista, que es mi misión, ya que el amor es el mandamiento más grande que Dios nos dejó. Me ha llevado a tener valores espirituales para ejercer este cargo, viviéndolos constantemente y transmitiéndolos a los demás. De este modo, la emoción que del Espíritu Santo suscitó en nuestros reformadores es la que continuadamente hemos trabajado y continuamos construyendo en el corazón de todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que han permitido que nuestro carisma cale en lo más profundo de sus corazones y los convierta en corazones inquietos como el de nuestro inspirador y padre espiritual San Agustín. Vivamos con pasión esta consigna de vida. El Señor os conceda observar todo esto por amor, como realmente enamorados de la hermosura espiritual e inflamados del suave olor de Cristo con vuestra ejemplar convivencia, no como siervos sometidos a la ley, sino con la libertad de los constituidos en gracia.